Hola, ¿qué tal? Soy Esther Crisóstomo y quiero compartirles que hace poco tuve un taller de sexualidad con adolescentes. Son jóvenes entre 12 y 15 años, que más o menos es el periodo que abarca la secundaria. Y después de que tuvimos nuestro taller de sexualidad, pues les di la oportunidad de hacer preguntas. Hicieron muchísimas preguntas, no se las puedo compartir todas, pero hay preguntas que seleccioné, aquí las tengo, que me gustaría compartir con ustedes, que me gustaría que de alguna manera se den cuenta de cuáles son las preguntas que tienen los jóvenes, no todos, entre los 12 y los 15 años, en cuáles acciones nosotros necesitamos poner mucho cuidado, en dónde podemos identificar una red flag y cómo podemos ayudar a nuestros chicos. Las tengo aquí seleccionadas al azar. Así es que vamos a empezar con la primera y dice, ¿crees que es correcto volver con mi ex aunque él ya tenga a alguien más? Bueno, pues yo creo que es muy importante que hablemos con nuestros chicos sobre la lealtad, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tenemos de lealtad? Y que la lealtad incluso no es nada más hacia el otro, es hacia ti mismo. Y cuando tú tienes lealtad hacia ti mismo, yo pienso que no merezco ser una segunda persona, pienso que no merezco entrometerme en una relación, siento que no merezco que ande con las dos, siento que cosas que pensamos que no merecemos y que eso es una lealtad hacia nosotros y que va a impedir que nosotros anhelemos o consideremos estar con una persona que aunque la hayamos querido, pues dudemos de si sea lo correcto, porque a través de la autoestima, a través de priorizarnos, a través de considerar lo bueno para nosotros, bueno, pues finalmente también nos vamos a desprender de anhelos o deseos de otra persona que pueden ser mezquinos hacia su beneficio, solo por pensar en, bueno, lo quiero, me gusta, pero pues finalmente se puede perjudicar. Entonces, hablar de la importancia de la lealtad. Otra de las preguntas que tengo aquí dice, ¿cómo influye el alcohol en los adolescentes? Bueno, el alcohol no solamente influye en los adolescentes, influye en toda la gente. Tenemos que tomar en cuenta que el alcohol tiene un efecto completamente distinto en los hombres y en las mujeres. El alcohol en los hombres, pues lo que hace es que los hace valientes, osados, te desinhibe. Y entonces como te desinhibe, por eso la gente dice, ay, me vuelvo más platicador, me vuelvo más amigable, soy más feliz, puedo disfrutar más la vida. Cosas, vamos a decirlo así, que conscientemente no haría. Cuando estoy bajo los influjos del alcohol, sí los haría. Y eso es un peligro muy grande, porque ellos están en un proceso de desarrollo, en un proceso de construcción neuronal y hormonal, y entonces el liberarte, el desinhibirte, pues obviamente los coloca en una total posición de riesgo. Y con las chicas pasa lo mismo, también te desinhibe, te libera y acaban incluso pues haciendo cosas que no querían o que no hubieran querido o de las que se vayan a arrepentir. Todo tiene un tiempo y un momento y creo que muchas veces los padres no son muy cuidadosos con el tema del alcohol. Como ellos toman, incluso a veces ellos fuman, entonces sienten que no están en la posición de decirle a sus hijos, tú no lo hagas. Sino que contrario a esto, consideran que enseñarles a tomar sería lo correcto. Hay padres que dicen, yo le enseño a mis hijos a tomar para que nadie los vaya a emborrachar, para que nadie les vaya a poner algo en su bebida. Entonces yo los voy a enseñar a tomar. Pero no creo que exista un manual del padre correcto en el que diga, tú tienes que enseñarle a tus hijos a tomar. Todo lo contrario, tú tienes que enseñarles a no tomar. ¿Por qué? Porque el alcohol es un vicio, porque el alcohol te puede llevar a la adicción, porque el alcohol te puede llevar a cometer un delito, porque el alcohol te puede llevar a perder la vida o hacer que alguien más pierda la vida. Entonces, no entiendo como por qué nosotros intencionalmente haríamos que nuestros hijos tomen, sino todo lo contrario. Tú tienes que hacer que ellos no tomen. Y si tú en tu contexto de vida dices, no, yo considero que el alcohol es algo que tú manejas, que tú eliges cuánto, que tú aprendes a controlar o a manejar,
Entonces, por lo menos obedece lo que es legal. Tus hijos no pueden tomar hasta que no sean mayores de edad. Porque a veces los padres dicen que pruebe tantito, ay que tiene, nada más lo va a probar, que me destape la cerveza y la pruebe, que destape esto y lo pruebe. Pero bueno, no sabemos hacia dónde estamos encaminando realmente a nuestros hijos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy claros con eso y decirles que pues hay una edad legal para tomar y que bueno, pues no tienen la edad simplemente para tomar. La otra pregunta dice, ¿por qué la pornografía se vuelve una adicción? Bueno, pues esta es una pregunta muy importante y nosotros tenemos que entender que cuando tenemos un contacto íntimo, producimos endorfinas, serotoninas, dopaminas, muchas sustancias neuroquímicas que hacen que nos sintamos felices, eufóricos, que nos sintamos bien. Y obviamente es un estímulo para el cerebro muy agradable. Entonces, cuando los chicos se sienten aburridos, cuando se sienten ociosos, pues entonces ellos generan como un círculo vicioso en la estimulación. Ven pornografía, sube la excitación, entonces, bueno, pues tienden a tener una manipulación individual, entonces viene el desahogo y a través de ello, pues producen dopamina que les hace sentir, pues obviamente, totalmente relajados y placenteros. Pero se vuelve un círculo. Bueno, cuando estoy ocioso, cuando estoy aburrido, cuando tengo ansiedad, cuando tengo tensión, entonces siento que lo único que puedo hacer es entrar en este círculo vicioso y un día se vuelve una adicción de la cual va a ser muy difícil salir. Ahora, realmente no es que a veces decimos, bueno, ¿qué tiene? Es normal, es niño, es la edad, es esto, es lo otro. Bueno, el problema es que el hombre, al tener un desahogo, tiene también una descarga. Y esa descarga está llena de minerales, proteínas, muchos nutrientes importantes, obviamente, para formar a un individuo. Entonces, cada vez que él pierde esos nutrientes, y vamos a decirlo así, no de una forma madura, adulta, en una relación de padres, cuando él pierde esos nutrientes, está perdiendo minerales esenciales para su cerebro. Entonces, muchas veces cuando alguien tiene una adicción, lo que va a suceder es que tiene poca atención, poca concentración, retención y muchas veces pues ni siquiera pueden funcionar adecuadamente. Por eso es que no podemos hablar muy a la ligera de, ¿qué tiene? No importa, es joven, sino tenemos que hablar de que tiene consecuencias físicas, anímicas y finalmente, pues psicológicas. Por eso es muy importante pues hablar de eso con nuestros chicos. Dice, ¿es bueno tener novia a los 15 años? Bueno, pues no es la edad. Yo siempre le digo a los chicos, cuando hablamos de noviazgo y juventud, les digo, cuando tú tienes un amigo, ¿cuántos amigos puedes tener a la vez? No, pues los que yo quiera. Ok. ¿A qué edad puedes tener un amigo? No, pues los puedo tener a todas las edades, ¿no? ¿Qué está permitido en la amistad? No, bueno, pues está permitido el respeto, la confianza, el compartir, el pasar momentos súper agradables y divertidos, respetarnos, por supuesto. Y entonces, incluso les hablo de la amistad y les digo que muchas veces nosotros malentendemos la amistad, ¿no? Y yo los veo que se llevan a veces muy pesado, a veces muy brusco, y les digo, oye, no le pegues a tu compañero, no lo jales así. Dicen, es que así nos llevamos. Y pensamos que llevarte en la amistad es maltratarte, es golpearte, es empujarte, es agarrar tus colores sin pedírtelos, te hago bromas muy pesadas, te aviento la mochila desde el tercer piso. Y creo que la amistad es un muy buen momento para hablar de límites, para hablar de respeto, para hablar de relaciones seguras. Tu amigo es quien te defiende, quien te respalda, quien te apoya, no quien te hace bullying, no quien te esconde las cosas, no quien te falta el respeto. ¿Y por qué es muy importante hablar de eso? Porque después de la amistad sigue el noviazgo. Y cuando hablamos de noviazgo, les pregunto, ¿cuántos novios puedes tener a la vez? No, pues nada más uno.
¿A qué edad? Y ahí se empiezan a conflictuar, ¿no? No, yo desde el kinder, no, yo creo que a los 11, no. A ver, ¿qué está permitido? ¿Nuestros hijos tienen una claridad de lo que está permitido en el noviazgo? ¿Tienen una claridad de lo que sería correcto hacer en el noviazgo? ¿O simplemente damos por hecho que se van a portar bien, que no van a hacer nada? ¿Cuál es la diferencia entre la amistad y el noviazgo? Se llama contacto. Y cuando nosotros tenemos contacto, o sea, nos agarramos la mano, nos abrazamos, nos besamos, producimos químicos, endorfinas, serotoninas, que son químicos que nos generan un apego bioquímico, el cual nos da un sentido de pertenencia. Por eso decimos mi novio, mi novia, porque tenemos este sentido de pertenencia. Y entonces el vínculo, ¿a dónde lleva? A la pertenencia, a la permanencia y a la intimidad. Por eso nosotros tenemos que hablar con nuestros chicos de cuál sería la edad adecuada para tener un noviazgo. Bueno, lo mejor es que ya haya pasado como el punto pico del proceso de desarrollo hormonal, ¿no? Más o menos lo ideal sería pasando los 17, 18, 19 años. Y por eso es muy importante hablar con ellos de las etapas y respetar las etapas de nuestros hijos. Si tú le dices, mira, a esta edad está permitido esto, este juego dice de 10 para abajo, este dice 15, este lugar al que tú puedes acudir es adecuado a tu edad. Si nosotros vamos respetando la edad que van teniendo nuestros hijos para ir cumpliendo su madurez, los vamos a resguardar y enseñar a colocarse en situaciones de seguridad. Pero si nosotros mismos los volvemos vulnerables y los colocamos en todas las situaciones de riesgo de sí, vete, sí, quédate con tus amigos, uy, vete de vacaciones con el otro, claro, puedes tener novio, nada más aquí donde yo te vea, sin hablar, sin dialogar, sin explicar qué es un noviazgo, qué esperas de un novio, qué esperas de una novia, cuál es el objetivo del noviazgo, qué está permitido, cuál es la edad adecuada. ¿Qué hace que tú tengas un noviazgo saludable y qué te llevaría a un noviazgo tóxico? ¿Cuáles consideramos conductas aprobadas dentro del noviazgo en una edad temprana? ¿Y cuáles incluso son las consecuencias de tener una edad temprana? ¿Por qué nos morimos? Porque nuestros hijos vivan. Si tienen 12, si tienen 13, si tienen 15, si son unos niños. ¿Por qué no les permites tener esa infancia? ¿Por qué en tu incapacidad de decir, no, no quiero que tengas novio por esto y por esto y por esto, preferimos decir, no, mira, yo mejor lo dejo para que no se aferre, porque luego se aferran y salen peor? Pero tu criterio de adulto te está diciendo, no es la edad, no es el momento, no lo hagas. Siguiente pregunta, ¿es bueno conocer gente en las redes sociales? Esta pregunta me da pavor. Porque si conociendo físicamente a las personas vivimos situaciones de traición, de riesgo, de chisme, de fraude, de N cantidad de cosas, imagínate sin conocerlas. Entonces nuestros niños a veces se colocan en una situación de conocer depredadores, de conocer vendedores de sustancias ilícitas, de conocer estafadores, de conocer N cantidad de gente. Hay muchos chicos que han vivido situaciones de riesgo a través de conocer personas, ¿no? Son coaccionados. Hace poco nosotros vimos una noticia que había sucedido en Lázaro Cárdenas de un chico que había llegado con un arma larga a la escuela y había matado a 2 maestras. Y todo parecía no tener explicación, o sea, es un buen niño, es un niño cuidado por su mamá, su papá es militar, o sea, el arma no pertenece a nadie, y todo se volvió como un misterio. Y muchas veces no sabemos que en los juegos en línea ellos encuentran personas que los captan y los coaccionan. ¿Qué es coaccionar? Primero se ganan su confianza, su amistad, conectan con ellos. Y después, con esa información, los empiezan a amenazar. Si tú no me mandas fotos, si tú no me mandas videos, si tú no haces esto, si tú no haces lo otro,
yo voy a matar a tu familia, yo sé en dónde vives, yo sé en dónde está tu papá, yo sé en dónde está tu mamá, yo sé a qué se dedican. ¿Por qué? Porque ellos se han conectado de tal manera que han dado demasiada información. Entonces estos niños acaban creyendo que lo tienen que hacer, que tienen que mandar contenido sexual, que tienen que suicidarse, que tienen que compartir a lo mejor las redes sociales de otros compañeros para que sean coaccionados, que tienen que ejecutar incluso una masacre como lo vimos con este niño, porque dicen, es que no está el celular, es que el arma está borrado el número, como de dónde viene toda esta estrategia. Pues alguien le dijo, vas a recibir esto porque la recibió y él la armó. El celular lo tienes que esconder para que nadie vea las conversaciones, para que nadie vea esto, y tú tienes que hacer lo otro. Y ellos valientemente tienen que hacer las cosas, pero han sido coaccionados por internet y perder su futuro y el resto de sus días y que sus familias queden devastadas, destruidas junto con otras familias. Atrás de la pantalla hay mentes perversas, malvadas, que no les importa la juventud, todo lo contrario, arruinar la vida de los jóvenes es su objetivo. Y son hombres buscando niños adolescentes para captarlos, para cautivarlos y hacerles creer que son mujeres, que los quieren, que los aprecian, que son niñas de su edad, que son niñas bonitas, pero al final el objetivo es otro. Son hombres que también los van captando para que puedan distribuir sustancias ilícitas, que van moviendo a los mismos niños también para que incluso se suiciden. Tenemos que cuidar nuestra infancia, dejar de vivir el internet con esta total inocencia de, ay, no creo que busque nada en la internet, ay, no creo que se comunique con nadie, ay, no creo, porque mira, mientras tú volteas a ver a tu hijo y dices, mira su cara de pequeñito, de bebé, ay, no, no creo que mi hijo ande en esas cosas, imposible, tú no sabes qué depredador hay detrás de eso. Así es que no solamente tenemos que ser muy estrictos con nuestros hijos respecto a conocer personas en el internet. Además, hay que supervisar el celular. Además, hay que ver y saber cómo desactivar cuando ellos lo ponen conversación oculta, reservada, con no sé qué. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia digitalmente porque los niños nos pueden dar la vuelta 3 veces y si son guiadas por un depredador, pues obviamente va a ser mucho más difícil. Así es que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta información para resguardar la integridad de nuestros adolescentes. En su consultorio siempre está Esther, con una sonrisa te sabe entender, a familias y parejas.